El cólera introducido por los soldados nepaleses afecta grandemente a Haití, sin infraestructuras sanitarias y enorme pobreza. Médicos cubanos han evitado lo peor. En Dominicana, las autoridades sanitarias han aplicado medidas efectivas de control. ¿Podrá resistir República Dominicana con una frontera altamente porosa? Pedro Luis Castellanos, médico epidemiólogo, experto en políticas públicas, nos responde. Bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos. Y bienvenidos, Pedro Luis Castellanos, en este nuevo año. Médico epidemiólogo en tiempos del cólera. Recientemente leía un trabajo tuyo en el que decías que las epidemias siempre o muchas veces en la historia son grandes oportunidades. Representan amenazas, pero también oportunidades. Me gustaría comenzar contigo con esto del cólera, porque yo siento, Pedro Luis, y lo quiero compartir con el público televidente, de que estamos repitiendo, en el caso de la crónica periodística, con el cólera, lo que ocurrió con el terremoto en Haití y lo que ha ocurrido con otras tragedias. O sea, se nos está comunicando la cantidad de personas enfermas o fallecidas a causa de esta enfermedad. Es decir, hay una crónica morbosa de cantidad que no nos explica, no nos da un panorama adecuado de la dimensión de la lucha que se está librando y de los desafíos que tenemos por delante. Buenas noches, Pedro Luis. Bueno, buenas noches. Hablar de epidemias siempre es complicado porque las epidemias suelen involucrar procesos muy complejos que no siempre resulta fácil comunicarlos, digamos. Y a veces lo que se mira es lo que alarma más, ¿no? O sea, los fallecidos, los casos, incluso a veces ocurre que uno se fija más en los errores que en los aciertos. Sí. Y ciertamente una epidemia, cuando es de gran envergadura, sobre todo como está aconteciendo en Haití, como ocurre aquí con el dengue también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son epidemias grandes, representan una amenaza para la población se siente amenazada, demanda información, demanda saber qué está ocurriendo y demanda de las autoridades que le informen qué están haciendo y en cierta manera le restituyan la confianza, la tranquilidad de que, bueno, sabemos qué va a ocurrir, sabemos qué se está haciendo, es previsible lo que acontezca, etc. En ese sentido, las grandes epidemias, al mismo tiempo que son grandes amenazas y peligros, porque si no se hacen bien las cosas, los países corren riesgos importantes. Generalmente son también buenas oportunidades, porque son oportunidades en que la población oye mucho, está pendiente de aprender qué está ocurriendo y generalmente está más dispuesta a hacer cosas para controlar la situación, pero también demanda de sus autoridades respuestas adecuadas. En el caso de cólera, históricamente las epidemias de cólera han sido oportunidades, bueno, a veces para cambios políticos muy de fondo, ¿no? En Europa, por ejemplo, en el siglo XIX, epidemias de cólera estuvieron por detrás de muchos de los grandes movimientos políticos que conocimos en el siglo XIX, en Inglaterra, en Francia. No solo la epidemia de cólera, pero el tema es que las epidemias de cólera ocurren siempre en circunstancias en las cuales hay mucha población vulnerable. Y esa mucha población vulnerable tiene que ver con las condiciones de vida de la población y con la capacidad de respuesta que tiene el Estado, que tiene la sociedad. Entonces, la última epidemia ocurrida en América Latina, por ejemplo, que empezó en el 91, agarró 21 países, 1 millón de casos, más de 100.000 fallecidos, etc. ¿Duró cuántos años? Casi 10 años, pero realmente la etapa fuerte fueron los primeros 5 años, después lentamente. De hecho, todavía hay, es que lo que ocurrió en América Latina, en la mayoría de los países, es lo que yo pienso que está ocurriendo entre nosotros.
es que hay un periodo, digamos, de introducción del problema, donde todavía la población no sabe bien cómo manejarse. En el caso de América Latina, en ese momento hacía más de 100 años que no ocurrían epidemias de cólera. Las propias autoridades estaban aprendiendo cómo manejar el problema. Y una vez que aprendieron, el problema empezó a cambiar de comportamiento de una situación aguda epidémica a una situación más, digamos, crónica, más endémica. Pasó a ser una diarrea más. Porque el cólera es una diarrea aguda. Es una diarrea aguda. Que puede tener consecuencias letales si no es atacada correctamente. Si no es tratada rápidamente rápida y oportunamente. Pero es bueno decir que es una proporción muy pequeña de las personas que se infectan con cólera, las que hacen cuadros severos, menos del 10%. Menos del 10%. Y dentro de ese 10%, aquellos que tienen posibilidades de morir, ¿qué porcentaje? Los que están en peores condiciones. O sea, por supuesto que puede fallecer cualquier persona, pero lo más común es que aquellas personas que eran como personas más vulnerables, no solo como grupo social, sino como individuos, porque tenían enfermedades crónicas, porque son niños pequeños con problemas nutricionales o personas mayores de edad avanzada, o porque por alguna persona con VIH también son más vulnerables. Son las que tienen más probabilidad de morir. Y es una enfermedad que requiere un tratamiento de bajísimo costo. Y además muy fácil. Tecnológicamente es muy fácil. ¿No? Rehidratar. Sí. Agua con minerales, los sobres de rehidratación oral o cualquier otro mecanismo de rehidratación. Eso sí, lo más pronto posible. Y buscar atención, porque tiene una peculiaridad que el que se va a hacer grave, se hace grave en cuestión de minutos. O sea, no en 2 días. Y entonces nadie sabe de entrada cuál de esos cuadros de diarrea se va a agravar. Entonces es muy importante buscar atención médica temprana. Pedro Luis Castellanos recomendaría a las familias, digamos, que ante un cuadro de diarrea aguda, pues independientemente de que sospechen que sea cólera o no, actúen con rapidez. Empiece a hidratarse, con sales de rehidratación en la casa y busque atención médica. Por suerte, en nuestro país hay posibilidad de acceder a ese tipo de atención que es sencilla, simplificada, no compleja. Las posibilidades de acceso son bastante mayores que las que hay, por ejemplo, en el país vecino o en varios otros países de América Latina. Entonces, ¿qué hizo América Latina cuando esta epidemia? Bueno, hubo distintos tipos de reacciones, pero aquellos países que aprovecharon la oportunidad para hacer grandes inversiones en saneamiento básico, porque es un momento oportuno, porque la cooperación internacional está abierta, sensible, y la sociedad está sensibilizada a entender que es un momento especial. Algunos países hicieron grandes inversiones en agua potable, en mejorar la disposición de excretas, no solamente letrinas, sino mejorar los drenajes, los sanitarios, etc. Eso, acompañado de que la población aprendió a comportarse para reducir un poco los riesgos, hizo que se convirtiera en una enfermedad de muy baja frecuencia en la mayoría de estos países, y siempre de vez en cuando aparece un brotecito, aparecen unos casos, y bueno, se detecta que algunos de ellos o todos son por cólera y hasta ahí llega el problema. No ha habido otro gran brote así o gran epidemia como ocurrió a partir del 91, sobre todo en los siguientes 5 años. Y eso es lo que parece estar aconteciendo aquí. Yo no sé si tú recuerdas, pero por allá a finales de noviembre, cuando empezó el problema en Haití, tuvimos una oportunidad que conversamos. Sí. Y decíamos que muy probablemente el escenario más probable entre nosotros y era diferente al escenario más probable en Haití. Que íbamos a ser afectados, casi con seguridad, porque tenemos mucha población vulnerable. Afectados no en el sentido, por ejemplo, como ocurre en Florida. Florida ha tenido como 10 casos en medio de esta situación de Haití. Pero lo que dice el CDC, que es como el equivalente a epidemiología de lo que sería el Ministerio de Salud en Estados Unidos, que se llama de otra manera, el Centro de Control de Enfermedades, sería como decir aquí epidemiología, la Dirección de Epidemiología.
El mensaje de ellos, ¿cuál es? A su población, no se preocupen. En Miami, ¿no? Sí, en Florida. Será lo mismo en otros estados si aparecen. El mensaje: no se preocupen. No se preocupen, aquí no va a haber brote por cólera, porque nosotros tenemos un excelente saneamiento ambiental, todo el agua es potable, toda la población tiene adecuada disposición de excretas, de residuos sólidos. Y la gente también tiene hábitos de higiene. Y el nivel educativo es relativamente más alto, los hábitos higiénicos. Entonces, y es verdad, ocurre un caso, se trata, se controla, a lo sumo 1 o 2 más que ocurren a su alrededor. Podemos establecer eso mismo entre República Dominicana y Haití, guardando las diferencias. Claro. En el caso nuestro no es así, porque nosotros tenemos mucha población vulnerable. ¿Y qué llamamos población vulnerable? Para que aparezcan casos, no hablo para que aparezcan muertes, para que aparezcan casos. Bueno, aquella que vive en condiciones de vida en las cuales el acceso a agua potable no está garantizado, la disposición de excreta no está garantizada de manera sanitaria, no hay condiciones para una buena manipulación de alimentos, no hay buen control del expendio de alimentos en lugares públicos. Esa población expuesta a esas condiciones es vulnerable. Por lo tanto, era y sigue siendo el escenario más probable que nosotros vamos a seguir teniendo casos. Pero era poco probable, como ha ocurrido de hecho, que hubiera grandes epidemias así, que ocurrieran en todo el país. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos algunas características que podían ayudar. Primero, un sistema sanitario que tenía capacidad de responder. Yo estoy convencido, y es bueno decirlo, en aquella oportunidad decimos, si el sistema de salud hace su tarea, lo más probable es que el comportamiento sea este. Tú has dicho que la respuesta del Ministerio ha sido impecable, ha hecho su tarea, y digna de reconocimiento. No, sin lugar a duda, el Ministerio de Salud ha hecho su tarea y la sigue haciendo. No siempre es bien reconocida en el sentido de que no se trata solo de que han atendido a la gente adecuadamente, de manera que hasta ahora, aun cuando hay 150 casos confirmados, no ha sido confirmada ninguna muerte. Va a ocurrir muerte, van a ocurrir. Tenemos que estar preparados para la idea de que van a ocurrir muertes. Pero hasta ahora no han ocurrido, o por lo menos no se han comprobado. No cabe duda que el Ministerio de Salud ha hecho su tarea, ha hecho su trabajo. ¿Cuál es el asunto ahora? Que es que el asunto, el problema pasa a ser no un problema del Ministerio de Salud. O sea, el asunto no es tanto que la gente entienda que debe lavarse las manos, que debe lavar los alimentos, que debe disponer adecuadamente las excretas, que el problema es que no tiene cómo. Entonces, el problema pasa a ser la gente que no tiene cómo hacer eso. ¿Cómo puede lavarse las manos varias veces al día si no le llega agua? Claro. O cómo puede de mala calidad. garantizar que higieniza sus alimentos, o que hierve el agua si no tiene posibilidad de hacerlo, o que usa cloro. Ahora empiezan a vérsenos, se nos va a convertir en endémico porque nos está mostrando un poco lo que somos como sociedad. O sea, una sociedad que tenemos una proporción alta de nuestra ciudadanía, de nuestra población, bueno, viviendo en condiciones que no son condiciones que garantizan adecuada salubridad, adecuada higiene. Y eso pienso que va a ocurrir y se va a quedar así. Por lo tanto, poco a poco lo que pensamos es que ya no interesa tanto contar cuántos casos hay. Claro. O sea, eso era mi comentario. Porque nosotros tenemos al año 150.000, 200 y pico mil casos de diarrea y nadie está contándolo y diciendo, ahora tenemos 199.098. Sí. Estamos como lo de la gripe VIH1N1. Sí, el interés va a ir pasando, y yo sé que el Ministerio de Salud tiene conciencia de esto. No estoy diciéndolo como algo que el Ministerio de Salud Pública no sabe, o no. Yo sé que tienen conciencia y hemos estado incluso en escenarios donde las propias autoridades de epidemiología, de salud ambiental, el propio ministro, han destacado que efectivamente ahora viene una etapa en la cual lo importante desde el punto de vista de epidemiología ya no es tanto el ir contando los casos. Cuando tengamos 5.000, ¿qué interés tiene que es el 5.045? Claro. O el 5.010, ¿no? Claro. O sea,
Lo que interesa ahora son otras cosas que podemos conversar posteriormente. Quiero pedir tu permiso, Pedro Luis. Nos vamos a una pausa, pero seguiremos conversando del cólera. Quédese ahí que hay muchas cosas más sobre este importante. Estamos hablando del cólera con el médico epidemiólogo, experto en políticas sociales, Pedro Luis Castellanos. Pedro Luis, por lo que tú acabas de decir, y quiero concluir un poco para tratar de yo mismo de entender y quizás facilitar al público que nos ve y nos escucha. Tú decías que, bueno, tenemos que entender que la enfermedad llegó y que podría permanecer algunos años. Oh, muchísimo. Muchísimos años, ¿verdad? Está el caso de América del Sur, en el que permaneció por 10 años, ¿no? Y aún hay. Bueno, pequeños brotes. Sí. ¿No? Y vemos que en la Florida los hay, y tú hablabas en un programa anterior de que se habían dado casos en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa. De manera que la actitud no debe ser de alarma, sino de acción decidida, ¿no? Tú también decías que había diferencias en las manifestaciones en Haití y en República Dominicana, y que esto también tenía que ver la actitud, ¿verdad? La respuesta que ha habido del sistema de vigilancia epidemiológica de República Dominicana. Y del sistema de atención de salud también. Y el sistema de atención de salud. Claro. Pero también insistías en que esta es una oportunidad, ¿verdad? Una oportunidad para como tú decías, que el cólera ha descubierto, ha evidenciado debilidades sociales, déficits sociales que tenemos, y que bueno, que es un momento para, no solo para recordarlo, sino para tomar acciones. Uno tenía la impresión, muchas veces, por todo lo que zarandean los gobiernos, todos los gobiernos, la prensa por lo general entiende que su papel es zarandear al gobierno. Y bueno, un poco la información que uno tenía, quizás sobre todo por ignorancia, era que el sistema de vigilancia epidemiológica en República Dominicana estaba muy debilitado, o sea, como que no existía realmente este sistema. Pero por lo que tú dices y lo que uno ve, ¿verdad?, parece que el sistema ha funcionado, o sea que se han aplicado políticas correctas, el sistema, las alertas han funcionado. Fíjate, ¿en qué ha consistido? Las deficiencias del sistema de salud son otras. Tienen que ver con la forma como está estructurado, como por ejemplo la concentración de la capacidad de atenciones de cierta complejidad en los grandes hospitales, la poca capacidad de resolución en el primer nivel de atención, el hecho de que la población se hizo urbana y el sistema se quedó siendo predominantemente rural, etc. Esas son. Pero el sistema de vigilancia epidemiológica del país es uno de los mejores de América Latina. Uno de los mejores. Por lo menos dentro de los estándares de América Latina. Y no es algo, y es bueno reconocer esto y destacarlo, es un esfuerzo de por lo menos 30 años que el país ha hecho, o más, de ir formando una generación de gente que incluso ahora mismo está en el momento de la sustitución por una nueva generación que ya fue formada por la generación fundadora, por la generación inicial. Ha habido una continuidad en este sentido en el desarrollo del sistema que llega a todas las provincias y municipios del país. Y con gente que cada vez está mejor formada, mejor seleccionada. Ha habido una cierta conciencia, salvo algunos periodos relativamente cortos en esos 30, 40 años, en los que, bueno, hubo baches en el desarrollo, pero la tendencia general de todos los gobiernos y los ministros fue a seguir fortaleciendo el sistema. Y yo digo, creo que hoy tenemos uno de los mejores de América Latina. En los estándares latinoamericanos no desluce el sistema de vigilancia de acá. Otra cosa es el sistema de servicios de salud, porque el sistema de servicios de salud tiene esas características que antes señalé, lo que hace muy difícil para la mayoría de la población, que hoy es urbana, tener acceso apenas cuando tiene necesidades con un poquito más de complejidad que la que puede resolver un primer nivel de atención que tenemos, que es muy poca. Afortunadamente para el cólera, lo que demanda es muy poco. Y eso está al alcance de cualquier centro, cualquier UNAP, cualquier centro de primer nivel de atención. Tú decías que, un poco, si te entendí, que hay que prestar atención a los brotes, ¿no? En el caso dominicano,
es prestar atención a esos brotes para ir a atacarlos, ¿no? Sí, yo tengo la impresión de que la comunicación ya oficial de salud pública, epidemiológica, va a ir cambiando y concentrándose un poco más en decir, por ejemplo, mira, nos apareció un brote nuevo en tal lugar que no estaba circulando y bueno, estamos haciendo esto y esto y esto y esto para controlarlo. Por ejemplo, interesará mucho saber cómo se está transmitiendo, porque no es lo mismo si es una transmisión dentro de un grupo familiar que hizo una comida común, por ejemplo, sí, o si es un acueducto que se contaminó, o es un camión que vende aguas a domicilio, sí, agua a granel, y se contaminó, o un heladero. O sea, conocer cómo es que se está transmitiendo, eso es muy importante, porque va a dar idea de, digamos, de caracterizar cómo es que se comporta la transmisión entre nosotros cuando no hay un brote de gran envergadura. Y saber dónde están esos brotes, cuántas personas, qué tipo de personas son las que, por ejemplo, son afectadas. Son predominantemente mujeres, son predominantemente hombres, son niños, son trabajadores de tal lugar, son gente que concurre a tal parque, son... Sí. Eso es una epidemiología un poco más fina, digamos, que en el momento de la emergencia, del ataque, digamos, no era lo más importante, pero progresivamente eso va pasando a ser lo más importante. Hay que mantener todas las medidas, ese ejército de voluntarios que ha organizado el Ministerio de Salud Pública, que son verdaderos héroes, ¿no? Anónimos, porque nadie los... No son nombres que aparecen en la opinión pública, pero son los que van casa por casa, claro, y los que han hecho posible que ocurra y se detecten rápidamente los casos y se pueda actuar. Eso tiene que seguirse haciendo, como tiene que seguirse haciendo los refrescamientos para que los servicios recuerden que hay cólera, que cuando llega un cuadro diarreico hay que pensar en esa posibilidad, hay que tomar las muestras, hay que tratarlo adecuadamente. Pero cuando tengamos 4 o 5 años en esa situación, ya habrán pasado muchas otras emergencias diferentes y la opinión pública ya va a estar pensando en otra cosa. Los equipos que se ven convocados a combatir, atender situaciones de emergencia, pueden hacerlo durante un tiempo, pero sufren de un gran estrés. Se fatiga, hay que renovarlo. Hay un gran estrés, hay que rotarlos. Pero pensando en la estructura del Ministerio de Salud, ahora entiendo un poco lo que tú decías, de que también hay una razón para que esto se mire desde una perspectiva intersectorial, multisectorial. Ese es el gran desafío. Porque salud pública, ¿hasta cuándo va a aguantar? Sí, no, ese es en este momento el gran desafío. Salud pública ha logrado contenerlo, ¿no? O sea, ha hecho su trabajo. Ha hecho bien su trabajo. Sí, ha hecho su trabajo. Entonces hay que integrar otros, ¿verdad? Ese es ahora nuestro gran desafío. Ese es el desafío. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? A juicio del epidemiólogo, de acuerdo a la experiencia que hay ya a nivel mundial. Lo mejor sería aprovechar la oportunidad para hacer una inversión fuerte en mejorar las condiciones de vida sobre todo de los barrios urbanos, donde está la mayoría de la población, sin dejar de atender, por supuesto, la vigilancia y los servicios en el resto de la población. Pero si llegáramos a tener un brote grande, lo vamos a tener en una ciudad grande, obviamente. El esfuerzo, además donde tenemos los déficits mayores, tanto en el sistema de salud como en vivienda, como en agua, como en disposición de excretas, etcétera, es en las grandes ciudades, sobre todo en estos cordones de miseria, digamos, que tenemos, que no son solo cordones, parches que tenemos. El anuncio que se hizo de que se van a construir letrinas, es un paso positivo. Es un paso positivo. Claro, esto en las ciudades no es una buena solución. Claro. Es una buena solución para ciudades más pequeñas o para zonas rurales. En las ciudades juega un papel menor, pero creo que sería una buena oportunidad para que las autoridades nacionales, las autoridades municipales,
la sociedad civil. Si hubiera un cierto esfuerzo conjunto de ponernos de acuerdo en un esfuerzo grande nacional para mejorar las condiciones de vivienda, de higiene, de saneamiento básico, sobre todo en las grandes ciudades. Creo que sería una oportunidad y la población está sensibilizada, la comunidad internacional está sensibilizada. Claro, eso implica un cambio de prioridades importantes en el manejo de los presupuestos. Y podría ser muy valioso ese comentario que tú haces, Pedro Luis, porque nosotros somos un país que dependemos mucho del turismo y dándole seguimiento inmediatamente a la noticia del brote de cólera, uno que todos los días tiene que procesar información nacional y extranjera, mucho temor pues inmediatamente noté cómo en periódicos de países que envían turistas acá, pues inmediatamente estaba en las primeras páginas. Y también en nuestros competidores aquí en el Caribe, ¿no? Que son destinos incluso hubo propaganda muy bien intencionada. Así como nosotros, digamos, entre comillas, ¿no? Nos beneficiamos de la alarma de México con el VH1N1, en julio o junio del año pasado, pues ahora, pues quizá ellos están buscando de cómo reactivar Cancún o demás. Con esto no quiero hablar mal de los mexicanos, lo que estoy diciendo, el negocio tiene a veces lógicas perversas. Así es. Perversas. Entonces, tenemos que cuidar también el turismo, hay una fuerte inversión, hay unos empleos allí que hay que cuidar. Entonces, lo que tú estás diciendo... Además, las posibilidades de desarrollo del país pasan por aprovechar esa capacidad que tiene el turismo de generar riqueza, articularla con el resto de la economía. El problema es que ha estado casi como un enclave mirando hacia afuera, no de espalda al resto del aparato productivo del país. De ahí adquiere importancia lo que tú decías de la acción conjunta de los gobiernos locales, ¿verdad? Del empresariado, tema municipal es del gobierno, es decir, de crear las condiciones, ¿verdad? Claro, uno sabe que eso no se puede hacer en 3 días. Claro que no. No podemos cambiar en 2 meses, en 3 meses, las condiciones en las que vive una proporción tan alta de nuestra población. Estamos hablando de unos 4 millones de personas que viven en condiciones de pobreza, ¿no? Ponte que de ellos haya por lo menos 2 millones, la mitad, algo así, que necesitan un esfuerzo de este tipo. Eso no se hace en un mes, obviamente. Pero es que lo que hay que hacer en el mes es el esfuerzo de elaborar todas esas programaciones, todas esas planificaciones y conquistar lo necesario para que las inversiones sean posibles. Y luego se ejecutan en 1 año o 2 años, pero si no empezamos, nunca lo vamos a tener. Y además que en el camino, pues anunciamos a la comunidad internacional una orientación. Claro. Esta gente está en serio. Están en serio trabajando. Sí. Pedro Luis, quiero pedir tu permiso de nuevo, vamos a la pausa. Y ahora, yo creo que hemos tratado bastante el cólera, quizás nos quedó algo, un poquito, pero hoy nos llegó la noticia que fue hecha pública de que el SENASA arribó a 2 millones de afiliados en el régimen contributivo subsidiado. Una excelente noticia, ya Pedro Luis nos había hablado varias veces sobre este tema, ha escrito mucho sobre eso, y vamos a aprovechar su presencia aquí para que nos hable de esto. Seguimos conversando con el médico epidemiólogo, experto en políticas sociales, Pedro Luis Castellanos. Y bueno, y ya vimos un panorama tranquilizador de lo que es el tema del cólera. Tranquilizador no quiere decir irresponsable o indiferente, sino tranquilizador en el sentido de que sabemos que las autoridades dominicanas han aplicado las políticas correctas, que han actuado con presteza y lo han hecho bien. Eso es una gran cosa. Pero que además tenemos que entender que esta enfermedad está evolucionando, el patrón de comportamiento va a ir evolucionando y tenemos que prepararnos. Otros departamentos o ministerios del gobierno pues tienen que prestar su concurso, porque ya no son los señores solamente de salud, sino también los señores del INAPA, de la CAS, ¿verdad?, de la Secretaría, del Ministerio de Educación, de otras áreas del gobierno que tienen que prestar su concurso porque se requiere un tratamiento diferente, porque esto va a durar un tiempo. Y si sabemos seguir actuando como hemos aprendido a actuar y se hacen las inversiones adecuadas, pues evitaremos que los acueductos estén contaminados, podemos brindar agua potable, mejorar las condiciones en los asentamientos humanos, ¿verdad?, que haya vivienda digna, empleo digno, todas estas cosas, pues lo que nos recuerdan es la gran agenda que tenemos pendiente como país, como sociedad, ¿no? Y eso es bueno, Pedro
Pero bueno, ya hemos dado, yo no sé si Pedro Luis quiere agregar algo más, alguna recomendación sobre este tema del cólera, porque me gustaría hablar sobre el SENASA. No, yo creo que lo importante es no bajar la guardia. O sea, hay que mantener la alerta, hay que seguir el esfuerzo de prevención, de información. Pero creo que en términos de política pública, lo importante es ir cambiando el énfasis y ponerlo en lo que acabas de decir. Que fue lo que tú dijiste. Pero Luis, y yo con mucha alegría, siempre le hemos dado un seguimiento de mucho afecto a SENASA como ARS del Estado, de ARS pública, porque le damos mucho valor a que haya una ARS que no persiga el lucro. Y esto evidentemente explica gran parte de los éxitos que ha tenido esta gestión de Tati Guzmán. Del SENASA, porque tampoco queremos personalizar, hay un equipo de hombres y mujeres de mucha calificación y además de buenos sentimientos hacia la población. Entonces la noticia de que se llegó a los 2 millones, ¿cuál es la reacción de Pedro Luis? Tú has escrito mucho sobre este tema. Bueno, en primer lugar, entusiasmo, ¿no? O sea, yo creo que es importante. Yo he dicho muchas veces, porque a veces uno desde los sectores medios no lo aprecia. Yo he dicho muchas veces que cuando una familia es verdaderamente pobre y es inscrita en el Seguro Familiar de Salud, en el régimen subsidiado, la vida le cambia. Le cambia positivamente, no es algo intrascendente para una familia verdaderamente pobre el estar o no estar en el Seguro Familiar de Salud. Y es una conquista del país que tenemos que seguir impulsando y respaldando. Los 2 millones es algo así como, bueno, depende de cuántos contamos como 60%. Pobres que tendrían que ser la población blanca, digamos, el objetivo. 60%, Pedro Luis. La mayoría de las veces y las personas que trabajan esto usan alrededor de 3,5 millones. 60%. De población como blanco. Eso significaría que estamos por ahí como el 60%. Sí. Es un esfuerzo importante, claro. Y es una cosa que hay que reconocer que este gobierno ha hecho. O sea, cuando el gobierno comenzó había 40,000 personas. No necesariamente porque los anteriores no tuvieran interés. Estaba comenzando. Lo que quiero decir es que en 4 años, 3 años y medio, se ha pasado a 2 millones, eso es un éxito y hay que reconocerlo. Sobre todo que el subsidiado es financiado todo por el Estado. Todo por el Estado. Eso debería darnos impulso para, bueno, primero hay que felicitar también a SENASA, porque no solamente que la población del subsidiado siente con satisfacción que SENASA le brinda un buen servicio, sino que, como tú bien dijiste, el equipo que afortunadamente conduce SENASA es un equipo comprometido, sensible socialmente, y que hace todo lo que está en sus manos para tratar de que eso avance. Claro, hay que completarlo, porque se supone que para mayo del 2011, según la propia ley, ¿dentro de 5 meses? Debería estar el 100% de la población dominicana inscrita, registrada. O sea, faltaría 1,5 millones. En el subsidiado. En el subsidiado nada más. En el subsidiado, pero en el país andamos por 40-41% de la población. O sea, obviamente no se va a llegar para mayo. Y esto plantea, desde ya, la propia ley establece que al cumplirse los 10 años tiene que hacerse una evaluación del conjunto, de la experiencia. Este año entonces hay que hacerlo. El próximo año, claro. Entonces, ¿próximo año, en el 12? No, en el 11. Ah, pues estamos en el 11 ya, Pedro Luis. Bueno, sí, ahora, quiero decir, en mayo. Mayo de este año. Sí, uno todavía. El programa no es grabado el año anterior. No es grabado, no. Y es una oportunidad que tenemos como país de mirar, por ejemplo, ¿por qué no hay, así como hay una ARS de salud, como SENASA, pública, que ha cumplido no solamente el papel de afiliar a los pobres, sino incluso de contrapeso. Sí, obligado a mejorar a los demás. De contrapeso, como tú decías, los negocios son negocios y tienen dinámicas que no siempre operan a favor de la población. Sí. Tener una entidad pública que transparente la información, que es muy importante para efectos de quien define políticas públicas. ¿Por qué no lo tenemos en las pensiones? Sí, es verdad. Ese papel le tendría que corresponder al Banreserva,
porque existe una AFP pública, Sí. que es la del Banreserva. Sí. El problema es que opera como si fuera una privada. Así es. Opera exactamente igual. Y el banco que opera una igual privada. también, le agrego yo, ¿no? Yo no Sí, conozco sí, tanto claro. el banco. El pero- banco opera como si fuera un banco privado, con la lógica Entonces, lo que no es malo, si se mira desde la perspectiva, digamos, de un banco, desde la perspectiva de obtener beneficios, de mayor rendimiento, etcétera. Pero es muy malo si se mira desde la perspectiva de protección social, de política pública. Porque entonces hay mucha información que no queda transparente y que uno va recopilando por pedazos, ¿no? Bueno, en este momento que habrá la evaluación, lo que uno debería esperar es que esa evaluación fuera suficientemente abierta, transparente, participativa, donde todos los sectores del país pudieran aportar lo que ha sido su experiencia y sus ideas de cómo mejorar el sistema. Una probablemente sea esa. En el caso de salud, yo creo que la existencia de SENASA nos va a dar grandes posibilidades de conocer, a la hora de conversar y de discutir, debatir, reflexionar, tener mucha información que de otra manera no estaría disponible. Por ejemplo, en el 2006, cuando no se había iniciado el régimen contributivo, tal vez alguno de los oyentes lo recuerden, hubo una necesidad de hacer presiones fuertes por parte de la sociedad civil, de las organizaciones sindicales, etc. Y se designó una comisión, el señor presidente designó una comisión, de la cual yo formé parte, y que duró 9 meses, trabajamos 9 meses, y a los 9 meses hubo un parto, que fue el... 9 meses trabajando gratis. Ah, sí, claro. No, claro, era una comisión sin... No, lo que quiero decir, que a veces la gente olvida eso, Sí, ¿no? Que no. muchas de esas comisiones trabajan y no cobran nada. Yo tengo ¿no? la suerte de que me nombran en comisiones honorarias. Está bien. Y con mucho entusiasmo se 9 trabajó. meses trabajando. Sí, y eso hizo posible el acuerdo de diciembre, Ah, qué bien. del 19 de diciembre del 2006, que a su vez hizo posible que dinamizó. iniciara el régimen contributivo al año siguiente. Pero uno de los problemas que había en ese trabajo, no obstante la buena fe de quienes participaban en esto, era que no había información. Y muchas de las decisiones se tomaron, muchas han resultado correctas, otras no, otras la experiencia ha demostrado que fueron incorrectas. Hubo que tomarlas sobre la base de hipótesis Ya. o de estimaciones. Entonces tú quieres decir que esa es la ventaja de una revisión ahora en el 11. Hay información. Que ya hay información. Pero además tenemos información. Experiencia. En el caso de salud, no solamente tenemos información de que lo que puede dar la tesorería o la CISALRIL, información estadística, digamos, sino que tenemos una SENASA que tiene experiencia de ejecutarlo, o sea, experiencia de haber participado activamente desde la perspectiva del interés del beneficiario, ¿no? ¿Y hacia dónde tú vas? En el sentido de que es posible entonces, podría plantearse ajustes a la ley. Yo creo que es indispensable. Ok. La ley ha demostrado tener grandes virtudes, pero algunas de esas virtudes, por ejemplo, la vocación de universalidad, Sí, que es una cosa extraordinaria, sí. la idea de que el plan básico tenía que ser igual para todo el mundo, para poner 2 ejemplos, la ley no ha tenido capacidad de cumplirla, ni la universalidad, y todo parece indicar que no se puede lograr la universalidad si no se cambia la ley, porque hay 40% de la población, perdón, 60% casi de la 60. población fuera del sistema todavía. Sí. Y hay alrededor de un 30 o algo así % de la población que está en el limbo. Sí, lo que es contributivo contributivo subsidiado, al cual no se le ha logrado encontrar una solución. O sea, obvio que hay que hacerle ajuste a la ley. El plan básico de salud no es igual para los 2 regímenes que están funcionando, en términos financieros por lo menos. Y eso hay que revisarlo, hay que ver. Es posible, porque en aquel momento el acuerdo que se tomó decía, bueno, más importante que elevar el per cápita en el subsidiado es elevar la cobertura. Ajá. Y entonces lo que hay que hacer es que el gobierno garantice el financiamiento del sistema de salud, y ese es como un complemento, digamos, de lo que pone como per cápita. Y eso en ese momento todos estuvimos de acuerdo.
Pero en la práctica lo que ha ocurrido es que el contributivo, que en aquel momento la discusión es si eran 4.000 o 5.000 pesos, ya anda por los 9.000. Y el otro se ha quedado estancado, tanto el per cápita como el presupuesto asignado al sistema de salud sigue siendo un porcentaje del PIB, alrededor de 1 y pico, 1,3, 1,4, 1,2, depende del año. Entonces ahí hay ajustes que hay que hacerle sin duda al marco legal. Bueno, pero mientras eso se hace, no es lo mismo hacerlo teniendo los 2 millones más pobres, claro, ya cubiertos, ya protegidos, que hacerlo cuando la gente más vulnerable está desamparada, ¿no? Está sin ninguna protección. Pedro Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado en la noche de hoy. Se nos agotó el tiempo. Gracias por tus informaciones. Yo estoy seguro que ustedes en sus casas pues habrán apreciado todas estas informaciones sobre el cólera. Estuvimos hablando con un epidemiólogo con una vasta experiencia en América Latina sobre este tema y sobre otros muchos más, sobre la salud de los seres humanos.